porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banuet y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuet Márquez y quiero dar gracias a Dios por permitirme continuar con esta serie de programas en donde estamos viendo la personalidad, estamos conociendo la personalidad de nuestro Señor Jesucristo porque es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, y es importante que nosotros sepamos cómo era el Señor Jesús. Y yo estaba comentando en el programa pasado que yo estaba orando y pidiéndole al Espíritu Santo que me revelara al Señor Jesucristo, me mostró algunas características de su personalidad. Y como nuestro ejemplo a seguir, pues es importante que lo conozcamos, que sepamos cómo era, cómo es y cómo será, porque así lo dice la Biblia. Y empezamos nosotros diciendo lo que dice Hebreos 13, versículo 8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces estas características que estamos viendo de la personalidad de la persona de nuestro Señor Jesús, son las mismas el día de hoy y serán las mismas de siempre, porque Él es así y Dios no cambia. Y empezamos nosotros hablando acerca de algunas cosas, y como nuestro ejemplo a seguir nosotros debemos de ser imitadores de estas cualidades del Señor Jesucristo. Estas características deben de estar en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros recordamos lo que dice la escritura de capítulo 5, versículo 1 en el libro de Efesios, que dice que sed imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor. Sed imitadores de Dios, debemos de imitar lo que el Señor Jesucristo hacía aquí en la tierra. Y porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es nuestro Señor, debemos de seguirle, es nuestro Maestro. Él dijo, no llaméis a Rabí, a nadie llamé Rabí, dice, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, dijo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, importantísimo que sepamos cómo era el Señor Jesucristo para que nosotros imitemos esa forma de ser del Señor Jesús. Y bueno, nosotros habíamos hablado, habíamos dicho algunas características, como empezamos diciendo que era compasivo, y lo vimos ahí en Mateo en el capítulo 15 versículo 32, donde está hablando de la multiplicación de los panes y los peces ahí, y vemos nosotros que era compasivo porque dijo, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y si los mandara en ayunas desmayarán en el camino. Hablamos y vemos cómo provee ese alimento para todos los que estaban ahí. Vimos también que es amoroso, lo vimos en Marcos capítulo 10 versículo 21, donde dice que vino un joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él dice, ¿sabes? Le empieza a decir algunos de los mandamientos: no matarás, no honra a tu padre, tu madre, no des falso testimonio, cosas así. Y vemos nosotros donde él le dice que él se fue triste, pero dice que cuando le dijo que, ¿sabes qué? Dijo, todas esas cosas las he hecho desde mi juventud, dijo el joven. Dijo, una cosa te falta, anda, vende todas tus cosas y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces dice que el Señor lo vio y le amó, y pues este muchacho se fue triste porque prefirió no deshacerse de sus cosas materiales. Y vemos que ahí el Señor era amoroso, Él le amó. Dice la Biblia en 3:16, Evangelio de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, como es el Padre, es el Hijo.
vemos que el Padre dice que Él es amoroso, amó al mundo, y el Señor Jesucristo nos ama a nosotros también, por eso también vino y dio su vida por nosotros. Entonces vimos que es compasivo, que es amoroso, que es generoso. Ya lo vimos también en Mateo capítulo 14, 15, donde en la multiplicación también de los panes, pues es generoso, ¿verdad? O sea, proveyó una necesidad muy grande que había de comer ahí. Vimos también que es sensible. Cuando nosotros vemos en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 35, donde dice que Jesús lloró, y lloró al ver el dolor que estaban sufriendo sus amigas, Marta y María, por la muerte de Lázaro, su hermano. Y aunque él sabía que lo iba a resucitar y todo, pero pues tuvo ese sentimiento, porque también él estuvo aquí en esta tierra con los sentimientos y las emociones que nosotros padecemos también. Y decía también, estuve hablando acerca también de que él era directo para hablar. Yo recuerdo en el capítulo 23 estuvimos haciendo mención de ese pasaje donde está hablando con los escribas y los fariseos, y les dice: escribas y fariseos hipócritas, dice, porque dice: sois como sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y es directo para hablar. O sea, no, a veces yo decía en el programa pasado que nosotros a veces andamos con rodeos para poder decir las cosas, y a veces la gente no nos entiende precisamente por andar con ese tipo de rodeos. El Señor Jesucristo era directo, también era otra característica que él tenía. Y te decía yo que esta va a ser una serie de 2, 3, 4 programas, no sé, vamos a ver cómo lo podemos ajustar. Porque si quisiera, pues son características del Señor Jesús que el Espíritu Santo puso en mi corazón en esta madrugada, y quise compartirla contigo en esta hora. Y también dice que actúa con firmeza, y aquí empezamos con otras características diferentes a las que estuvimos hablando en el programa pasado. Y otra característica que tenía también en el capítulo 11 del libro de Mateo, ahí vamos nosotros a ver lo que dice la palabra de Dios. Es importante que la estés tú también checando ahí, para que tú te des cuenta que estamos compartiendo lo que dice la Biblia, no son cosas que yo imagino, que yo pienso. Se trata de que tú conozcas más la palabra de Dios en cada uno de estos programas que tú puedes aprovechar aquí en este espacio. Y dice aquí en el capítulo 11, versículo 25, dice: en aquel tiempo, en el libro de Mateo, dice: respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero me llamó la atención aquí cuando empieza el Señor Jesucristo a hablar. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo. Esa era otra característica, que el Señor Jesucristo alababa al Padre. Y son características que nosotros también, debe ser parte de nosotros, la alabanza y la adoración a Dios, como lo hacía el mismo Señor Jesucristo, porque Él estuvo aquí en esta tierra como un hombre, como tú y como yo, como cualquier persona de nosotros. Entonces, pero tenía estas cualidades que son ejemplo para nosotros a seguir, porque ahorita el Espíritu Santo me está poniendo una escritura que está en Primera de Pedro, en el capítulo 18, si mal no estoy, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 18, sí, aquí está. Dice, pero desde el versículo 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso estamos dando a conocer estas características de nuestro Señor,
para que nosotros sigamos sus pisadas, como dice la Escritura, que nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados y que debemos de andar en amor. Nosotros debemos de imitar lo que el Señor Jesucristo hacía también. Y dice, aquí vimos ahorita que Él también dice que alababa a Dios, y nosotros también debe ser parte de nuestra vida. Y vemos nosotros otra característica, y quisiera que fuéramos ahí mismo en el Mateo, en el capítulo 26, a ver qué nos dice la Biblia de cómo era también nuestro Señor Jesucristo, porque a veces nosotros pensamos que nuestro Señor Jesucristo era una persona así muy ceremoniosa, muy difícil de tratar con ella, porque era diferente a todos los demás. Y vemos nosotros aquí que en el capítulo 26 del libro de Mateo, en el versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, dice, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero dice, me llamó la atención aquí en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, nuestro Señor Jesucristo cantaba también. Cuando el Espíritu Santo me estaba dando estas revelaciones que están en la palabra, pero por medio del Espíritu Santo nosotros las podemos entender con más profundidad. Y cuando estaba orando y apuntaba yo y seguía orando y me daba otra característica y la apuntaba y así fue, y así como las estoy mencionando ahorita, así es como empezaron a fluir en mi tiempo de oración y las estuve apuntando. Y cuando decía, el Señor Jesucristo también cantaba, o sea, como todos nosotros cantamos también. Y mira, no importa cómo cantes tú, porque a veces la gente piensa, no, pues yo no canto porque, pues no, pues mi voz no es muy agradable o no soy una persona bien entonada o cosas por el estilo. Mira, cuando nosotros cantamos a Dios, Él escucha nuestro corazón, no escucha nuestra voz, escucha nuestro corazón. ¿Qué padre si su hijo viene y le canta una canción, le dice, papito, mira, compuse esta canción para ti, te la voy a cantar? No creo que haya un padre que sea capaz de decirle, ¿sabes qué? Quítate, no quiero escuchar esto, además cantas muy feo. Yo creo que nosotros no lo haríamos, hermano. Y por eso es importante que nosotros cantemos a Dios también, que nosotros desbordemos nuestro corazón en alabanza al Señor. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 15, dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, y tanto que nos habla los salmos acerca de la necesidad que tenemos de alabar a Dios, porque dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y sabes, aquí vemos que el Señor Jesucristo también lo hacía. Dice que cantaban, que después de haber cantado el himno, dice que salieron de ahí. Otra característica, y vemos ahí en el libro de Mateo, vamos ahí en el capítulo 19, en el libro de Mateo, me gusta ese pasaje porque ahí nos muestra la siguiente característica que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, capítulo 19, versículo 13, dice, entonces le fueron presentados, dice, unos niños, dice, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Característica que veo en este pasaje es que Él era tierno. Él era tierno. El Señor Jesucristo, mira los discípulos reprendiendo a las personas para que
quitaran a los niños de ahí. Él dice, permítame, o sea, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tan es así que recuerdo, el Espíritu Santo me está haciendo recordar ahorita un pasaje donde les decía él a los discípulos, si no recibís el reino de los cielos como un niño, dice, no entraréis en él. ¡Qué tremendo! O sea, nos está poniendo como ejemplo a seguir a los niños. Los niños son muy, ellos tienen una facilidad mucho más grande que nosotros para creer lo que se les dice, y a veces creo que nosotros necesitamos pensar un poquito y observar cómo son los niños, porque el Señor nos dice que si nosotros no somos como ellos, dice que no entraremos en el reino de los cielos. Entonces aquí otra característica que veo aquí de nuestro Señor Jesucristo era de que Él era tierno, y otra característica tremenda. Y mira, hay otras escrituras que podría estarte mencionando ahorita, pero la verdad por tantas características que me dio el Espíritu Santo, yo quisiera aprovechar este tiempo para mostrártelas y más que nada para que te des cuenta cómo Él era, y te estoy dando solamente una o dos escrituras y algunas cosas que el Espíritu Santo pone en mi corazón en este momento para explicarte un poquito más a fondo, pero mira, otra característica que tenía, y la vemos aquí en Lucas en el capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas es el tercer libro de los evangelios. En el capítulo 6, vamos a ver qué nos dice la escritura ahí, en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 32, dice, está hablando, capítulo 6, versículo 32, Lucas 6, 32, sí, dice aquí la escritura, dice que, bueno, nos está hablando acerca de algunas características que nosotros debemos de tener, pero nos habla, no es precisamente en este pasaje, no es precisamente en este pasaje donde dice que él oraba a Dios mucho. Recuerdo que cuando el Señor Jesucristo, antes de asignar los apóstoles, antes de escogerlos, dice la Biblia que había pasado toda la noche orando, y también vemos nosotros que es algo que nosotros debemos de imitar, la oración, importantísimo. Pues de hecho el Señor nos dice que no solamente debemos de orar, y que nos ha explicado acerca de la necesidad de orar y no desmayar, una oración constante, y todo nos dice velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Pero me llamó la atención cuando dice la Biblia que pasó la noche orando. O sea, él oraba, y es algo que nosotros debemos de imitar también. Además, no solamente nos dice que vamos a orar sin ver el fruto de eso, porque dice que la oración eficaz del justo dice que puede mucho. Importantísimo que nosotros oremos también como lo hacía el Señor Jesucristo. Y otra característica que quiero ver en esta sección de este programa, que era, acostumbraba él a ir también a la sinagoga, tenía la costumbre de ir él al templo, y nosotros vemos aquí en Lucas capítulo 4 versículo 18, vemos nosotros aquí cómo el Señor Jesucristo, es un pasaje muy conocido, hermoso, que conocemos todos nosotros, donde dice que en el versículo 16, ahí empieza, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, y empieza a decir donde dice que el Espíritu Santo, donde el Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero me llama la atención, dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Espíritu Santo me está recordando una escritura que está en el libro de Hebreos, en el capítulo
en el capítulo 10, versículo 23, dice la palabra de Dios: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero dice que debemos de congregarnos, que no hagamos como algunos que no se congregan y que verdad que lo tienen por costumbre, pero dice que nosotros debemos de congregarnos también, y el Señor Jesucristo acostumbraba también a ir a la sinagoga, a ir al templo, y es algo que nosotros debemos de imitar también. Quisiera que fuéramos ahí también, en el mismo capítulo 4, versículo 18, otra característica que tenía el Señor Jesucristo es que fluían los dones del Espíritu Santo. Si Él está aquí diciendo en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí vemos los dones del Espíritu Santo fluyendo. Solamente el don de lenguas y el de interpretación de lenguas no vemos en la vida del Señor Jesucristo, porque esos dones vienen después de Pentecostés, porque fue cuando empieza era el tiempo de la iglesia, y es cuando se manifiesta al recibir el Espíritu Santo. Las personas que estaban ahí, dice que es una de las maneras más visibles y más perceptibles de cuando una persona recibe el Espíritu Santo. Es una manifestación más visible de otras, ¿verdad? Entonces, aquí dice que otra característica que tenía, pues bueno, que los dones del Espíritu Santo fluían en él. Y bueno, vemos nosotros aquí, recordando en esta parte de este programa, de esta sección, pues vemos que el Señor era compasivo, que era amoroso, generoso, que es sensible. No vamos a decir que era, vamos a decir que es, porque eso es. Hablaba fuerte, hablaba directo, ¿verdad? Actuaba con firmeza, ¿verdad? Eso nosotros lo vemos en Mateo 21:12, donde dice que echó fuera a los que estaban vendiendo ahí en el templo. Lo podemos ver en Mateo capítulo 21, versículo 12, donde echaba fuera a los que estaban vendiendo ahí en el templo, los que vendían los bueyes y las palomas y todo eso que estaban, donde les dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, y que se habían recordado los discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y otra de las características que vimos, que alababa a Dios, que cantaba también como nosotros, que era tierno, que oraba mucho, que acostumbraba a ir al templo, a la sinagoga, que fluían los dones del Espíritu Santo, características que hemos estado viendo, y vamos a ver otras en el programa siguiente. Y te recomiendo que no te pierdas esta serie de estos programas, porque es importante que sepas cómo era el Señor Jesucristo, cómo era, y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y yo quisiera, antes de terminar este programa, si tú nos estás viendo en esta hora y tú nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo quiero decirte que necesitas a Jesús, necesitas asegurarte de tu salvación, necesitas asegurar que tener la tranquilidad, la paz, la seguridad de que el día que tú partas de esta vida, tú estarás en su presencia. Y tú no puedes caminar en estas características que he estado hablando yo si primeramente no tienes al Señor Jesucristo, porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo que vemos aquí en este estudio que estamos teniendo en esta hora. Si tú estás aquí y quieres recibir a Jesús, yo quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas conmigo esta oración que vamos a hacer. Es simple, pero es poderosa,
para que tú puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Repite conmigo de tal manera que tú te puedes escuchar. Señor Jesús, he escuchado que tú eres bueno, que eres amoroso, que eres tierno. Señor Jesús, yo te pido en esta hora que me salves, que me liberes, que me prosperes, que me llenes de tu Espíritu Santo. Ante todo, Señor, que perdones mis pecados. Sé que derramaste tu sangre en la cruz. Yo te pido de todo mi corazón, Señor, tu presencia en mi vida. Señor Jesús, en esta hora, yo decido dar la espalda al mundo y seguirte a ti con todo mi corazón el resto de mis días en esta tierra. Gracias, Jesús, por darme salvación y vida eterna. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, mira, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No te preocupes ya por tu pasado de aquí adelante. La Biblia dice que de aquí en adelante tú serás un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios ahora y tienes derecho a todas las promesas que Dios nos ha dado a sus hijos en su palabra. Dios te bendiga, te doy gracias por haber visto este programa. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla al número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabra Eficaz.